Triángulos equiláteros. El problema de inicio nos dice, demuestra que los ángulos del triángulo equilátero ABC son de igual medida y cada uno mide 60 grados. Vamos a realizar la demostración utilizando el teorema de los triángulos isósceles. Por definición sabemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Al lado que no lo consideramos o que no necesariamente tiene por qué ser igual a los otros dos, o ser diferente, es al que llamamos base. Entonces, vamos a considerar el triángulo ABC como un triángulo que tiene los lados AB y AC de igual medida. Y esto por hipótesis, claro, porque sabemos que el triángulo es equilátero, entonces esos tres lados son de igual medida. Pero si consideramos a AB y AC como iguales, entonces el triángulo ABC tiene las características de un isósceles, en el cual BC es base, por lo que los ángulos de la base, que en este caso son ABC y ACB, son iguales, por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles. Vamos a ponerlo. Y ya tenemos una primera igualdad entre dos de esos ángulos. Solo que queremos la igualdad en los tres. Es decir, de que los tres ángulos son iguales. Ya tenemos la igualdad de estos dos gracias al teorema de los triángulos isósceles. Ahora vamos a razonar de manera similar, siempre considerando el triángulo ABC, pero en esta ocasión teniendo en cuenta que los lados AB y BC son iguales. Entonces, siempre en este triángulo, AB igual a BC. Y esto es por hipótesis. Ya que sabemos que el triángulo es equilátero, así que sus tres lados son iguales. Por lo que los lados AB y BC, que son dos lados, son iguales. Y aplicando las características del triángulo isósceles, tenemos que al ser AB igual a BC en un triángulo isósceles, eso nos deja con que el lado AC es la base. Lo que significa que los ángulos de la base, estos dos, son iguales. ¿Y quiénes son esos dos? El ángulo ABC, mejor dicho, el ángulo ACB. Y el ángulo BAC. BAC y ACB son de igual medida. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que estos dos son de igual medida por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles. Ahora, observemos lo siguiente. Según la primera afirmación que logramos obtener, el ángulo ABC es igual al ángulo ACB. Es decir, el ángulo ABC, este, es igual al ángulo ACB. Pero al mismo tiempo el ángulo ACB es igual al ángulo BAC, que es este de acá. Entonces, gracias a esta igualdad y a esta otra, y a la transitividad que nos permitió el ángulo
ACB, entonces los tres ángulos son iguales. Y con eso hemos conseguido lo primero que se nos pidió. Demostrar que los tres ángulos son de igual medida. Ahora se nos está pidiendo que calculemos esa medida y esta que sea igual a 60. Vamos a verificar que eso es cierto. Bueno, si los tres ángulos son iguales, podemos asignar una variable a la medida de ellos. Vamos a utilizar la variable x para los tres. Entonces tenemos que la suma de ABC más ACB más BAC es 180 grados. Y si cambiamos ABC, ACB y BAC por X más X más X es 180. 3X es igual a 180. Y si pasamos el 3 a dividir, nos da que X mide 60. ¿Y quién es X? Es la medida de los ángulos en el triángulo equilátero. Con esto estaríamos consiguiendo lo otro que se nos pide. Entonces, en un triángulo equilátero tenemos que sus tres ángulos internos tienen la misma medida y esta igual a 60. De hecho, al triángulo equilátero se le llama también equiángulo porque tiene la característica de tener sus tres ángulos iguales, así como sus tres lados. Problemas propuestos. Un problema sea el triángulo ABC equilátero. Cuando decimos ABC nos referimos a este. Vamos a demostrar que si AD es igual a DE e igual a CF, entonces el triángulo interior que tenemos, que es DEF, es equilátero. Eso es lo que se nos pide demostrar. ¿Y cómo vamos a demostrar que este es equilátero? Pues podemos ver que hay tres triángulos alrededor de nuestro triángulo objetivo. Si demostramos que estos tres triángulos son congruentes, entonces por correspondencia sus lados DF, DE y EF tendrán la misma medida. Y si tienen la misma medida, entonces decimos que es equilátero. Entonces nuestra tarea principal va a ser demostrar que el triángulo ADF, el triángulo DBE y el triángulo SF son congruentes los tres entre sí. Y nos vamos a preguntar cómo vamos a hacer para demostrar que esos son congruentes. Pues partamos con la información que ya tenemos. El lado o el segmento BE es igual al segmento AD, es igual al segmento CF. Los tres que ya están marcados. Entonces podemos partir por ahí. También recordemos que el triángulo ABC es equilátero. O sea que ya tenemos la medida de estos ángulos. Entonces ya tendríamos dos elementos de los tres triángulos que queremos demostrar congruencia. Un lado y un ángulo. ¿Qué nos haría falta? Otro lado, para aplicar criterio LAL, no cualquiera, claro, sino el otro que forma el ángulo congruente, o otro ángulo, para aplicar criterio AL. El otro ángulo no va a ser posible que demostremos congruencia, así que nos vamos a enfocar en el otro lado. ¿Y quién es el lado que nos hace falta para demostrar la congruencia? Este lado de acá,
para tener LAL, que en el otro triángulo sería este y este. ¿Y cómo demostramos que los tres segmentos que están de color rojo son iguales? Observemos que los segmentos son AF, BD y EC. ¿Cómo podemos demostrar que estos tres son iguales? Pues, si tenemos en cuenta dos cosas, la primera es que por hipótesis los segmentos AD, BE y C son iguales, así que le podemos asignar una variable a su medida, por ejemplo la variable X. X, X y X. Pero también sabemos que el triángulo ABC es equilátero. O sea que el segmento AB, todo este, es igual al segmento DC, todo este, que también es igual al segmento AC, todo este. Entonces, si son iguales, le podemos asignar otra variable. Variable Y, variable Y y variable Y. Entonces, si observamos BD es lo que sobra del lado AB, es decir, DY, si le quitamos el segmento que mide X. Si le quitáramos todo esto a Y, entonces nos quedaría BD. ¿Qué significa? Que BD lo podemos calcular como Y menos X. Hacemos lo mismo con AF y con EC para ver qué obtenemos, y si obtenemos la misma expresión en el lado derecho, en las tres ecuaciones, entonces vamos a poder concluir que AF es igual a BD y esto es igual a S. Y si ya tenemos que estos son iguales, lo traemos para acá y con el ángulo del triángulo equilátero ABC ya tendríamos criterio LAL y podríamos afirmar que los tres triángulos que están alrededor de DEF son congruentes. Y si los tres triángulos que están alrededor de DEF son congruentes, estos tres lados serán iguales por correspondencia. Y si son iguales los tres por correspondencia, el triángulo DEF es equilátero.